Comunicar a través de la palabra nos permite acercarnos a la esencia del saber humano. Charlas de la Codorniz, un espacio de saberes para la vida diaria. Un programa de Radio Codorniz. Daniela Rea es de Irapuato y es un referente internacional del periodismo en México. Reportera independiente, audaz y humana, inició su labor periodística en Veracruz y trabajó entre otros medios en el periódico Reforma. Ha publicado libros, crónicas, reportajes sobre las realidades que se están viviendo en nuestro país. Algunas de sus publicaciones son La tropa, ¿por qué mata a un soldado? Nadie les pidió perdón, historias de impunidad y resistencia. Ya no somos las mismas, aquí sigue la guerra. Inclusive es directora y guionista del documental No sucumbió la eternidad, un documental que trata sobre memorias, ausencias y desaparición. Sus libros relatan las diferentes realidades, sobrevivencias de mujeres y hombres, dándoles voz que de otro modo pasarían desapercibidas y sin embargo suceden día a día. He ahí lo valioso de su labor periodística. Ha recibido, entre algunos otros premios, el de Excelencia Periodística, otorgado por Pen Club México, el Premio Género y Justicia, entregado por la ONU y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Galardonada con el Premio Brish Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, que entregan 7 organizaciones al periodismo independiente y de calidad en México. Entre otros, Daniela es una periodista independiente, escritora, cineasta, es fundadora y activa integrante del grupo de periodistas de a pie. Hoy, Daniela Rea, en un ambiente cotidiano y de confianza, en contextos de confinamiento, nos comparte un poco de su vida, su manera de pensar y puntos de vista. Los invito a escuchar atentos la charla del día de hoy con Daniela Rea. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa Charlas de la Codorniz. Mi nombre es Carolina y el día de hoy tenemos una invitada irapuatense muy especial. Ella es Daniela Rea y es periodista. Bienvenida, Daniela. Y primero que nada me gustaría preguntarte cómo y por qué decidiste ser periodista. Hola, Caro, y saludos, Luis Fer, y un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Codorniz. Muchas gracias por el tiempo para escucharnos. Pues en realidad bueno, miren, mi hija quiere enseñarles un tigre, pero este es un programa de radio, entonces vamos a tener que describirles que es un gran tigre de peluche, casi de tu tamaño, y así como es inesperada la llegada de estas niñas con sus peluches, es que yo me hice periodista. En realidad no era una cosa que yo decidiera, yo no tenía pensado ser periodista, o sea, como que fue una combinación de cosas. Yo me quería ir de Irapuato porque sentía que era una ciudad como muy tradicional, donde pues quizá desde mi prejuicio la gente está destinada a pues a eso, ¿no? Estudiar una carrera, casarse y tener hijos, y justo es lo que hice. Aquí estoy, como pueden ver, pero sentía que en ese entonces sentía que era una ciudad como sin muchas emociones, ¿no? Y tenía ganas de visitar, de vivir en el mar, pero pensaba en un mar más portuario, más puerto, como con marineros y pescadores, y no tanto en un mar turístico, ¿no? Entonces, pues Veracruz era una opción, y en Veracruz la carrera que estaba ahí, había muchas, había histopatología, había educación física, varias ingenierías, pero en realidad el periodismo era una de las más cercanas a lo que yo sentí que quería hacer, ¿no? Y lo que yo sentí que quería hacer, y eso es algo que he entendido a la distancia, me acordé que de niña en un diario de la primaria nos pidieron escribir qué queríamos ser de grandes, y yo lo que escribí era básicamente lo que una amiga entendió como antropología, ¿no? Antropóloga.
Yo me imaginaba viviendo en un pueblito, igual siempre me imaginé con hijas, bueno, en un momento no, pero en ese entonces me imaginaba como con hijos, platicando mucho con la gente del pueblito y escribiendo, ¿no? Entonces una amiga que lo vio me dijo, eso es antropología. Y pues el periodismo ya en Veracruz era lo más cercano a esa cosa que yo tenía ganas de hacer, que era como, pues eso, no sé, contar historias. Y así fue como me hice periodista. O sea, no hubo una convicción de quiero denunciar el mal y el horror, Okay. o sea, eso fue algo que fui entendiendo con el tiempo, ¿no? Con el ejercicio. Ok, que va de la mano de alguna manera con esta parte de antropología que comentas, y una consecuencia quizá, ¿no? De estos sentimientos que traías ya. Sí, sí, sí. Ok. Oye, y como periodista, ¿cuál es como tu principal objetivo ahora ya que ya tienes un poquito más de experiencia en esta rama? ¿Qué debe hacer un buen periodista en tu opinión? Pues yo creo que un buen periodista en el género que sea tiene que escuchar con atención. Y puede ser una obviedad lo que digo, pero me parece que escuchar con atención implica pues una voluntad como profunda y un interés genuino de querer aprender, de querer conocer, eh, de querer aprender, ¿no? De saber que no sabemos todo y que todas las personas tienen una experiencia y un aprendizaje que compartirnos. Y digo que puede ser una obviedad porque parece una obviedad, pero se nos olvida a veces, ¿no? A veces en el ejercicio periodístico salimos muy claros con una idea de lo que queremos hacer y lo que está bien como un objetivo, pero que a veces esto es tan, ocupa tanto en nuestra mente que se nos cierra como la curiosidad por lo que está sucediendo afuera, ¿no? Eh, y pues entre las muchas habilidades yo creo que eso, que la escucha atenta, la curiosidad constante, ¿no? La afirmación de que siempre, siempre, siempre podemos aprender algo. Y bueno, hablando precisamente de esto, de escuchar a la gente, me llama muchísimo la atención la parte de los periodistas de a pie. Platícanos un poquito quiénes son los periodistas de a pie, qué es periodistas de a pie. Pues mira, Periodistas de a Pie es una organización que se fundó en el 2007 con la intención de capacitarnos para hacer un mejor periodismo social, ¿no? Y con el tiempo nos dimos cuenta, las fundadoras, digamos, que el trabajo periodístico estaba enfrentándose a muchas agresiones, como en el contexto de la militarización, y entonces pasar de la simple, por decirlo entre comillas, capacitación o de solamente la capacitación, se tuvo que pensar también en una forma pues de cuidarnos en el ejercicio periodístico, no solamente en términos de seguridad física, sino también en términos de seguridad emocional, de, pues sí, de acompañamiento y todo eso. Okay. Y sí, me llama la atención porque también, bueno, parte de las ideas o ideales de Radio Codorniz es precisamente crear comunidad, ¿no? De entre todos, de alguna manera, estar conectados y quizá, pues caminar un poco de la mano, aunque seamos distintos y tengamos distintas cosas, ¿no? Entonces, pues bastante interesante. ¿Y periodistas de a pie, tiene alguna base? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo es Pues que digamos que el grupo fundador estaba en la Ciudad de México, pero muchas reporteras no eran de la Ciudad de México. Ujú. Y ahorita ya funciona como eso, como una red en donde hay compañeras en varios estados del país que, que trabajan que trabajan en capacitación, que trabajan en una revisión constante de cómo hacer el ejercicio periodístico y en qué condiciones se está haciendo el ejercicio periodístico, ¿no? Entonces hay gente que está colaborando en distintos estados del país y la idea de la red es más que ser un centro, es como poder acompañar los propios espacios de redes de periodistas que se generen en otras ciudades y en otros estados, ¿no? Pues bastante interesante más en el contexto de nuestro país y del tipo de periodismo que ustedes realizan, ¿no? Y precisamente en este sentido, bueno, has publicado algunos libros con tus crónicas, tus reportajes. Platícanos un poquito sobre esta labor y cuáles han sido como tus temas principales. Y también, pues, quizá cuál ha sido el que más te ha costado y también el que más satisfacción te ha dado, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí es casi como los hijos, ¿no? Cada hijo implica un reto
Y en el caso de los proyectos, pues, por ejemplo, el primer libro que publiqué en el 2015, que se llama Nadie les pidió perdón, para mí fue, o sea, ahí el reto fue confiar en que podía escribir algo que tenía sentido, ¿no? No sé, yo me imaginaba como el ser escritor o el escribir un libro, más que el ser escritor, el publicar un libro como una cosa pues muy difícil, inalcanzable, y entonces el reto ahí fue pues confiar en que con mucho trabajo podía hacer algo que representara de manera digna las historias de las personas que se estaban ahí contando. Y después vino el documental No sucumbió la eternidad, y en el documental el reto fue pues eso, confiar en que podía hacer un proyecto audiovisual aunque nunca lo había hecho, ¿no? Confiar en que podía conocer y experimentar otro lenguaje, podía mirar desde otro lugar, y algo muy bonito en ese proyecto fue justo como el equipo que se armó, ¿no? O sea, un equipo en donde quedaba muy claro que la que menos sabía de cine era yo, pero el resto sabía mucho más del lenguaje cinematográfico, pero ellos a su vez confiaban en que yo de lo que quería contar, ¿no? Entonces esas combinaciones de confianzas fueron muy bonitas. Creo que fue un proyecto que terminó muy, como, no sé, a mí siempre me da la sensación que ese proyecto fue como un regalo en todos los sentidos, porque además, o a pesar de que cuenta una historia dolorosa como la vida de dos mujeres que esperan a sus desaparecidos, el proyecto siempre estuvo lleno de mucho cariño, ¿no? De mucha amabilidad, de mucho humor, y eso es algo que... Y bueno, La Tropa, pues fue complejo porque ahí la idea, creo que ahí lo complejo fue ser consciente de lo que implica generar una idea o una reflexión, ¿no? Y tratar de mirar desde nuestros prejuicios, pero con la mayor honestidad posible, a personas con las que probablemente no estamos de acuerdo. O a lo mejor sí, pero a primera vista no, ¿no? Eso es más o menos. ¿Y cuál me gustó más? Pues yo creo que cada uno tuvo ahí. Y bueno, sí, o sea, me decías el favorito, el que más me había gustado, el que más había disfrutado, y yo creo que con los tres tuvieron cosas que disfruté mucho, y también son como los hijos en el sentido de que a la distancia aprendes a amarlos con sus defectos. Es una muy buena analogía, de hecho. ¿Cómo puedes seguir confiando en la vida? ¿Cómo puedes seguir creyendo en la vida después de escuchar todos estos relatos, de ver esta realidad, de abrir los ojos, ¿no? Ahora sí que, ¿qué fuerza interior tienes, no? Platícanos sobre esa parte. Ay, yo creo que ahí es una retroalimentación, o sea, yo podría plantearlo más en términos de que, o sea, en este proceso de chamba, de trabajo, siempre hay, o sea, nunca es un camino de ida nada más, ¿no? Siempre es una retroalimentación constante, y yo creo que es en esa retroalimentación y en esa conversación y en ese fluir de energías y de emociones en donde sale esto que podemos llamar como de fuerza, ¿no? Eh, o experiencias, sí, o sea, pienso en estas palabras, porque finalmente me gusta mucho, mucho recordar lo que dice una amiga antropóloga, que ella lo citó de alguien que no me acuerdo, pero para mí yo lo recuerdo por ella, que mi amiga se llama Valentina Blockner, y ella dice es que nunca pensamos solas, ¿no? Siempre estamos, o sea, como que el proceso mismo del pensamiento implica la conversación con las demás personas. Y yo creo que eso es lo que nutre y lo que hace fuertes las historias, ¿no? A veces una persona puede contar su historia, pero descubrir cosas nuevas de esa historia o reforzar esa experiencia misma a partir de lo que esa historia resuena en otras personas, ¿no? Y así es como poco a poco se van tejiendo pues, complicidades, comunidades, aprendizajes. Y desde el punto de vista profesional, ¿cómo le preguntas a las personas este tipo de situaciones o temas tan delicados, ¿no? ¿Algún método para conversar? ¿Cómo abordas estas situaciones para poder generar estas? Fíjate que me acordé de algo que me decía otro amigo, John Gibler, periodista que escribió el libro Una historia oral de la infamia sobre el crimen de Ayotzinapa.
Y él decía que cuando llegó a la escuela de Ayotzinapa y estaban ahí los papás de los desaparecidos, incluso de los estudiantes desaparecidos, incluso la palabra, la pregunta más amable, más cordial, de mayor cuidado, con más cariño, que podía ser ¿cómo te sientes? Era una pregunta tremendamente como impertinente y dolorosa en un momento así, ¿no? Pues con esta experiencia, o sea, con este ejemplo de John, lo que quisiera compartirles es que no es fácil, que no tenemos tampoco como fórmulas para saber cómo llegar con alguien, que a veces, que más bien todas las personas somos distintas y habrá personas que tengan una forma de relacionarse con el dolor distintos a los de otras personas. Y con esto lo que quiero decir es que creo que hay que estar muy atentas a la manera en la que las personas nos van guiando de cómo quieren ser tratadas, de cómo quieren llevar las conversaciones, si es que aceptan que existan estas conversaciones, ¿no? Y, y yo creo que la presentación es, pues o sea, presentarnos ante esas personas como de manera honesta, sin querer prometer cosas, con tal de obtener su palabra, puede ayudar mucho a que estas conversaciones sucedan, ¿no? Y sucedan en un espacio bonito, pues. O sea, en un espacio bonito no me refiero a un lugar, sino me refiero como a la relación, sí, no sé si me expliqué. Okay. Sí, sí, más o menos, sino que se sientan cómodos, que quizá algo de empatía, de escucharlos. Sí, sí, eso Entiendo, mero. ¿no? ¿Cuál es lo que te da más satisfacción? ¿Qué parte del proceso? ¿Y qué te lleva a seguir haciéndolo? Quizá como algo como cuál es el momento, ¿no? Que dices, todo esto valió la pena para este momento. Pues yo creo que el proceso mismo, como, o sea, el saber que puedes construir relaciones con las personas, el saber que las personas, o sea, el encuentro mismo con las personas con las que trabajamos me parece que es como el impulso, ¿no? Ujú. Es, o sea, más allá de haber terminado el libro de la tropa, por ejemplo, yo creo que el haber tenido la posibilidad de platicar con estos soldados, de leer el trabajo de otras personas académicas, periodísticas, de trabajos periodísticos, personas académicas, eh, el haber pensado y conversado con Pablo y con Mónica en el proceso, ¿no? Yo creo que todo, o sea, todo ese proceso mismo, el encuentro que genera, el encuentro con las personas físicas, el encuentro con las personas a quienes leemos o de quienes leemos, ¿no? Ujú. El encuentro con las personas con las que trabajamos como compañeras de trabajo, para mí eso es como lo que es muy satisfactorio. Y claro que todos queremos que de todo esto salga un buen trabajo, ¿no? Pero en relación a la pregunta de dónde surge como esto, creo que es de ahí, de ese encuentro con, o sea, eso que sucede en el encuentro con las personas, ¿no? Como decía Kapuczynski, el encuentro con el otro es muy, voy a sonar muy mística y eso, pero pues es que así es, ¿no? Es como muy mágico, pues es emocionante, no sé, sientes que cuando escuchas una historia con atención y puedes ir conociendo del mundo a través de la experiencia de esa otra persona, no sé, es como algo respirara como muy profundamente dentro de ti, ¿no? ¿Qué tan importante es que la comunidad se entere o tenga visibilidad de este tipo de situaciones? Yo creo que es importante que sepamos qué está pasando en el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo creo que cada vez hay más mecanismos para aislarnos del mundo en el que vivimos y eso es peligroso en muchos sentidos. Por otro lado, también entiendo que mucha gente cierre las puertas y las ventanas del mundo exterior porque a veces es muy desesperanzador, pero, pero creo que esto no nos ayuda, no nos protege, ¿no? O sea, no ver el horror que está pasando afuera no apaga el horror, ¿no? Y en algún momento tendremos que salir y enfrentarnos con ese horror. Entonces creo que es mejor como leer, o sea, como interesarnos en conocerlo eh, y tratar de, no sé, a mí hay una cosa que una vez cuando presenté el libro de Nadie les pidió perdón, una chava me dijo, es que tu libro es muy duro, habla cosas muy fuertes, no puedo leerlo o sea, tengo que cerrarlo a cada rato. Y estábamos en la presentación y alguien dijo, es que este es un libro que tendría que leerse de manera colectiva, ¿no?
Y creo que eso es bien importante, no por el libro, sino pensar en hablar de estas cosas de manera colectiva nos puede ayudar a no quedarnos en el pasmo del horror, ¿no? Y no ignorarlo, sino tratar de ver qué podemos aprender del horror y reconocer sobre todo que cada día hacemos pequeños actos en contra de ese horror, ¿no? O sea, hay un impulso por la vida que siempre está latente y que siempre sale al paso, eh, quién sabe de qué manera, ¿no? En forma de un caballo de peluche o de un león de peluche o de pócimas secretas, eh, o sea, pero sale siempre, pues, o sea, hay una pulsación de vida que no podemos ignorar y que creo que es bonita acercarnos a ella como en compañía, ¿no? O sea, acercarnos a ella para poderla, o sea, acercarnos a ese horror en compañía para poder encontrar estas otras cosas que hay detrás o alrededor o como consecuencia de. Pues la verdad es que sí. Coincidimos también en Radio Codorniz contigo. Nos gusta también pues que la comunidad esté involucrada y que demos visibilidad precisamente de todos estos temas que nos incumben y que vivimos el día a día, ¿no? Y en ese sentido, no sé, desde tu perspectiva, desde el trabajo que tú has hecho, cómo ves más o menos el panorama en México y en Guanajuato sobre todo, pues en relación a la violencia. Pues mira, yo estuve muy fuera de Guanajuato durante mucho tiempo y apenas volví un momento, o sea, volví un poco estos meses de la pandemia y creo que, o sea, por un lado fue muy contrastante porque por un lado volví y vi un estado, sobre todo una ciudad como es Irapuato, donde yo crecí, convertida en algo que nunca me imaginé, con fosas clandestinas, con una masacre el año pasado, con no sé qué, con embolsados. Pero al mismo tiempo encontré como gente haciendo que hacía cosas que yo no me imaginé cuando era adolescente o joven, ¿no? Y me fui porque desde aquí la gente nunca hace nada, etcétera. Yo me acuerdo que cuando estaba en Irapuato, la única marcha en los 17 años que viví ahí que presencié fue cuando, bueno, no fue marcha, pero la única protesta social que vi cuando viví ahí fue la de cuando Irapuato perdió el pase a primera división, la Trinca Fresera, perdió el pase a primera división con ¿cómo se llama esta cosa? El Zacatepec, y entonces todos los hijos de la mermelada que eran la porra, pues salieron ahí a protestar a la Avenida Guerrero y a sacar su furia. Y eso yo lo cuento como una anécdota de que era la única marcha que había visto movilización social en Irapuato, y ahora veo que hay un montón de gente haciendo cosas y para mí fue una sorpresa bien bonita, ¿no? Que se están activando muchas cosas y creo que eso justo tiene que ver con no negarse, no cerrarse al horror y salir y ver qué cosas sí podemos hacer, ¿no? Porque siempre podemos hacer algo, aunque sea poquito, pero siempre, pues siempre. Justo esa era mi siguiente pregunta, si veías qué caminos veías tú para combatir esto y para quizá protegerse nosotros como personas comunes, miembros de una comunidad, ¿no? Esta respuesta depende de mi estado de ánimo. Hay días en que estoy muy down y pensaría que no podemos hacer nada. Creo que podemos hacer muchas cosas, creo que esas muchas cosas no son suficientes para el tamaño de la chamba que representa un mundo más digno para todas y todos. Creo, ¿no? Y es algo que siempre platicábamos cuando presentábamos el libro en las universidades, que cuando decían los chavos, es que ¿qué podemos hacer? Y yo decía, puta, pues es que a ver, por ejemplo, a ver, ¿dónde está el grupo de pasantes de pedagogía acompañando a los hijos de familiares de desaparecidos a hacer sus tareas, ¿no? O a explicarles qué significa una ausencia, ¿no? O dónde está el grupo de pasantes de estudiantes de derecho, aunque sea fotocopiando los expedientes de las familias o ayudándoles a entender el lenguaje legal que implica, o diciéndole, señora, esto el MP le mintió, no es una denuncia, es un acta circunstanciada. O dónde están, no sé, los pasantes de biología intentando rescatar un camellón, no sé, o sea, como que las universidades, yo siento, me da la sensación, y a lo mejor me equivoco porque por desconocimiento, pero un tiempo sí tuve una sensación que las universidades están tan encerradas en sus problemas académicos y en sus méritos académicos que no están mirando el grupo, o sea, hacia afuera, pues, ¿no? Apenas hay unos grupos de trabajo forense en una universidad, apenas un grupo de estudiantes de geografía medio georreferenciando, o sea, muy poco hay hacia afuera. Entonces yo creo que desde espacios como estos creo que hay cosas concretas que se pueden hacer, ¿no? Desde espacios como la crianza, la casa, creo que otras cosas que podemos hacer es tratar de imaginar otros valores con los cuales criar a nuestras hijas, a nuestros hijos, ¿no? Yo
yo fui criada en un contexto en donde los valores que se exaltaban era el ser competitivo, ¿no? Y para nada quiero criar hijas que crean que el ser competitivo es un valor importante en la vida, ¿no? Eh, quiero, quiero crear, o sea, quiero crear hijas que sean conscientes de lo que su vida implica, o sea, de lo que su presencia, su existencia implica en el mundo para otras personas. Quiero crear hijas que sean conscientes del trabajo de las otras personas y lo respeten y lo valoren. Y creo que ahí hay otra cosa fuerte, ruda que podemos hacer, ¿no? Que es tratar de permear en estas generaciones otros valores distintos a los que nos tienen en este momento de la vida, ¿no? En este atolladero. Pienso que desde la función pública también se pueden hacer cosas, o sea, yo no soy funcionaria y nunca he sido funcionaria pública, pero creo que hay gente muy valiosa que cree que desde ahí se pueden hacer cosas y confiar y tener la convicción y dar la batalla y tratar de ser honestos desde ahí es otra gran batalla, o sea, es otra cosa que se puede hacer, ¿no? Eh, no sé, creo que en general creo que todo tiene que ver con estar alerta, así como si tuviéramos muchos ojos y fuéramos capaces de ver y de estar atentos, o sea, atentas, alertas al mundo y algo así. Unas recomendaciones también para los futuros periodistas. ¿Dijiste jóvenes periodistas? Ajá. Es que estoy, nada, pensé, o sea, no sé, yo ya estoy, no estoy tan grande, pero ya estoy como, ya me sumo como muy señora y no sé, o sea, aprovechen esa furia, esa rabia, esa energía, esa vivacidad, esa temerosidad, toda esa energía, toda esa furia, toda esa rabia, todas esas ganas de cambiar al mundo, de salir y comerse al mundo, me parece que son, que están bien chingonas y que las disfruten y las aprovechen y las, y las usen, eh, pero sin la arrogancia, ¿no? Eso, eso creo que, no sé, se me vino a la mente eso. Quisiera preguntarte también si nos puedes platicar un poquito de qué mujeres admiras y quizá algunos textos que te construyeron como periodista o a quién lee Daniela. Mira, justo hace rato un amigo preguntaba qué textos para el periodismo y pensé en estos textos. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Ser un explorador en el mundo, de Kerry Smith, que habla de cosas como muy básicas, ¿no? Como mira una piedra por todos lados, pon atención en los procesos, eh, este, no tengas miedo al error, no sé, ese me gusta, como que nos regresa a la forma en la que los niños miran y aprenden del mundo. También pensaba en el libro de Poética de lo Otro, de Alejandro Castillejo, que creo que es un libro que pone mucha atención, es un libro de un antropólogo colombiano que pone mucha atención en cómo escuchamos y cómo... A mí ese libro me enseñó a tener cuidado en no domesticar la experiencia de las otras personas a través del periodismo, ¿no? Okay. También pienso en el libro de Los Rendidos de José Carlos Agüero, Horrorismo de Pilar Cabarero. A mí o sea, esta pandemia se me vienen a la mente también los libros de Terry Tempest Williams, que es una mujer que vive en Utah, mormona, creo que es ambientalista, pero que escribe con unas fronteras muy diluidas entre lo que es el territorio, la vida animal, en particular de los pájaros, su vida como persona. Y es como, no sé, casi podría decir que es como una mujer chamana. Okay. Y además, Antílope acaba de publicar en español su libro que se llama Cuando las mujeres fueron pájaros. 50 variaciones de la voz, algo así. Excelente, muy bien. Pues buenas recomendaciones. ¿Y mujeres que admiras, adicional a los autores que mencionaste? Ay, a muchas, puedo pensar en todo ahorita de bote pronto pienso en las compañeras que están en mi chat del grupo de mamás de cuarentena. Porque ahí vamos poco a poco. Puedo decir sus nombres, muchas de ellas son periodistas, son escritoras, pienso
en Liliana Gutiérrez, que sale justo en el documental de No sucumbió la eternidad, Lidet Carrión, que escribió La fosa de agua, Gabriela Jauregui, que es editora de Tsunami, María García, que es también como una mujer chamana, Paula Mónaco, periodista, Tania Tagle, que es ensayista, Tere de la Vega, que es como una socióloga que siempre nos pone en el lugar siempre pone el acento político de todas las discusiones. Valentina Glockner, que es esta amiga antropóloga de la que te compartía. Wendy, ella es periodista también y hizo una de las investigaciones más complejas que yo, Wendy Selene Pérez, que su tesis de maestría de periodismo fue sobre las fosas en el país de México, con un trabajo histórico súper importante. Cintia Rodríguez, que es igual periodista, que ahora se nos fue a Siria, y pues se me vienen ellas a la mente y no sé, admiro mucho como creo que en esta pandemia hay muchas personas a las que he aprendido a conocer y admirar y unas de ellas son las mamás que están tratando de criar consecuentemente, ¿no? A veces o encontrando algún equilibrio ahí, alguna congruencia. Como última pregunta, me gustaría si tú tienes en general algún mensaje para la audiencia de la comunidad Radio Codorniz. Nada, yo creo que siempre estamos en posibilidad de ayudar a alguien y creo que esta pandemia nos ha enseñado eso y lo hace cada vez más imperativo. Así que si tienen chance de ayudar a alguien, háganlo así nomás, sin pensarlo mucho. Excelente. Muchísimas gracias, Daniela Larrea, por aceptar nuestra invitación. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon y pues hay que estar al pendiente del trabajo de Daniela Larrea. Pueden pues de alguna manera leer sus libros, ver el documental. Tenemos muy importante sensibilizarnos sobre estos temas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Caro. Agradecemos a Daniela Larrea el tiempo dedicado a esta entrevista. Asimismo, te invitamos a revisar su trabajo y conocer un poco más las realidades de violencia en nuestro país mediante un periodismo de investigación, serio y de calidad. Gracias a ti por acompañarnos en este programa. Te esperamos para más charlas de la Codorniz. Escúchanos en YouTube y ahora también en Spotify. Charlas de la Codorniz, un espacio de saberes para la vida diaria. Un programa de Radio Codorniz.